Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:08, aquí estamos en Donostia, en San Sebastián, desde luego todavía impresionados, hay que decirlo así, por el recibimiento que tuvimos ayer. Yo no sé, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Si tan impresionados por el menú nocturno que ha tomado nuestro compañero Alberto Granados, ¿Y que tú? yo creo que es... No, pero lo de Alberto ha sido a medias, ha sido realmente una demostración de fuerza y valor. De fuerza y valor. Sí, y aquí estás. Aquí estamos y dispuesto otra vez a acompañar a los oyentes en este apasionante viaje, ¿no? Creía que ibas a decir dispuesto otra vez a cenar. No. Lo que haremos, como estamos en la, yo creo, capital gastronómica del mundo, donde además nos hemos sentido como en casa y seguimos sintiéndonos como en casa, luego al final del programa vamos a dar el menú que ha comido hoy Alberto Granados, demostrando que su naturaleza va más allá de lo humano. Permitirnos este guiño de humor inesperado aquí en Milenio 3, porque la verdad es que, lo dicho, estamos tan agradecidos. Ayer en el Cursal, en la sala que es también un poco el corazón, ¿no?, social de esta ciudad bellísima, había 2.000 amigos aguantando bajo la lluvia, con paraguas, solamente para ver radio. Y uno a veces tiene que hacer una reflexión y pararse en esta dinámica tan rápida, donde a veces no contempla las cosas en su justa medida, y darse cuenta de los niños, las familias enteras, las personas de todas las edades que llegaban con sus libros, con enigmas sin resolver debajo del brazo, con el Camposanto, con los libros de Carmen, para que les rubricásemos una página y también para charlar con nosotros, ¿no? Y en ese momento, que será irrepetible, cuando salimos allí y en ese edificio del Cursal había 2.000 almas atronando. No sé, yo estoy muy impresionado, Carmen, yo no sé tú, pero estoy tan impresionado. Siempre que vamos fuera ocurre esto, ¿no? Pero aquí especialmente, yo no sé, me ha dejado un poco consternado. Sí, además es que por la tarde habíamos estado, como siempre hacemos, antes de comenzar el programa, viendo el lugar donde íbamos a realizarlo, y veíamos todas esas butacas vacías, 3 plantas enormes, repletas de asientos, y decíamos, es imposible llenar esto de amigos del misterio, y esa imposibilidad se convirtió en una realidad cuando a partir de las 9 de la noche, e incluso gente haciendo cola desde las 9 de la mañana para coger un buen asiento, empezaron a entrar a ese Cursal y a rellenar todas esas filas que nosotros cuando salimos vimos repletas de gente. Solo se veía una marisma de gente que avanzaba desde el escenario hasta muchos metros hacia arriba. Pues eso, dicho de otra forma o traducido entre todos, Alberto, un agradecimiento enorme para una ciudad que se ha volcado, y dar las gracias a Radio San Sebastián. Aquí estamos, en esta radio histórica de la cadena SER, dispuestos a contar muchas cosas también hoy, ¿no, Alberto? Sí, además el cariño de la gente, que hay que agradecer, cómo os paraban por la calle, cómo se hacían fotos con vosotros. ¿Cómo con vosotros? Bueno, te quiero decir, con el equipo y bueno, las muestras de afecto que nos han dado en todos los sitios donde hemos ido. Bueno, pues dicho lo dicho, que hay que ser agradecidos en esta vida. Gracias, Donosti, pero hay muchas más cosas, muchas más sorpresas. Milenio 3 comienza ahora. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Ayer también poníamos esta sintonía. Hoy nuestro compañero en los mandos de esta nave del misterio donostiarra, José Antonio Montero. En Madrid está Noel Calero, el maestro Antonio Bravo, pues toda la banda de Milenio 3, para que esto se escuche como se tiene que escuchar en toda España y en todos los rincones del mundo. Creo que merece la pena, Alberto, porque tenemos a un compañero de esta gran familia de Milenio en un sitio especial. Hombre, aquí en Milenio hemos hablado durante mucho tiempo de lugares de poder, de lugares especiales. Hoy lo vamos a hacer también, de un lugar especial y tenebroso. Y quiero presentar, porque la casualidad no existe, él sabe mucho de estas cosas, y precisamente en esta ciudad mágica estaba uno más de la familia, que es Sebastián Vázquez, editor de DAF, autor de innumerables trabajos que tienen que ver con el misterio, con la historia, editor también de Arca de Sabiduría, pues toda una autoridad y sobre todo amigo y compañero de corazón de esta aventura del misterio. Sebastián, buenas noches. Buenas noches, Iker. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad, qué casualidad. Y que encima hablemos de lugares de poder. Sí. Y un lugar, yo no sé si es de los positivos o negativos. Bueno, Carmen, antes de nada, abrimos líneas, que aquí también, por supuesto, hay que abrir este ordenador
que es distinto, pero que también va a traer hasta esta sede central de Radio San Sebastián los mensajes de los oyentes. Claro que sí, Iker, como siempre, líneas abiertas en esa vía de contacto, el 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre, vuestros mensajes, 7640, palabra clave Milenio, espacio, y lo que queráis. Don Alberto Granados, maestro, ayer hubo mucha gente que habló de la chica de la curva, es un tema que a ti te encanta, vamos a seguir contando más cosas, pero con Sebas Vázquez teníamos que hablar de eso de lugares de poder. Sebastián, antes de pasar a nuestro tema y a conectar con un amigo que está en un punto que debe ser curioso a estas horas de la noche, ¿lugares de poder y buenos y malos? Sí. ¿O es simplificar mucho la cuestión? Es simplificar mucho, pero puede valer. Digamos que en las viejas mitologías se hablaba de lugares conectados con el Hades, con los infiernos, lugares naturalmente, al menos que producían terror. Lugares relacionados con las fuerzas invisibles y naturalmente se relacionaba con la muerte y por tanto con el miedo. Y luego sí había, digamos, lugares paradisiacos, celestiales. Cara y cruz. Cara y cruz, efectivamente. Oye, yo creo que además seguiremos caminando por esa España insólita en muchas ocasiones. Tú te la has pateado de arriba abajo. Yo recuerdo que había uno que además conocemos, Alberto no lo conoce. Esta noche es distinta, es de tertulia, es de recogimiento. Yo recuerdo el primer viaje que hicimos con Sebastián, radiofónico, que fue a un lugar que se llama San Pedro de Arlanza. ¿Te acuerdas, Carmen? Joder. Claro que me acuerdo, para olvidarlo, porque madre mía, yo recuerdo sobre todo cuando íbamos en el coche y de repente Sebastián nos decía, cuando menos lo esperéis, dada una curva vais a encontrar con un monumento que está allí perdido y en el que hay mucha leyenda, mucha historia. Algunas de ellas nos las contó in situ y efectivamente al dar una curva, pasado el monasterio de Silos, te adentras un poco más en el bosque por una carretera y justamente después de esa curva te encuentras con una de las edificaciones más impresionantes que yo he podido ver, Iker. San Pedro de Arlanza, un monasterio, un lugar ya abandonado, solo las ruinas en mitad de aquel lugar agreste y mucha historia solapándose en capas, generación tras generación. Y un lugar que me extrañó porque Sebastián, que desde luego siempre hace más caso a lo positivo, pero que es uno de esos que las sensaciones son extrañas, raras, fuertes, ¿no? Para que la gente se haga una idea del lugar que quizá vayamos a conocer esta noche. Ese sería uno de ellos, ¿no? San Pedro de Arlanza. Sí, es un lugar, digamos, de condensación. Hay algunos lugares que son susceptibles por razones largas de explicar, ¿no? Pero serían geobiológicas. Dicen los especialistas que son capaces de producir una especie de condensaciones energéticas. San Pedro de Arlanza es uno de ellos. Quizá y algunos así lo afirman, ¿no? Los primitivos constructores elegían de un modo muy preciso determinados lugares. En este caso estos monasterios tenían pues esa necesidad de estar en contacto con la naturaleza, de estar en contacto con esas fuerzas que sirvieran para la contemplación, la oración. Lo que ocurre es que todo lugar que está polarizado en una dirección también puede polarizarse en la contraria. Pues vamos a viajar a un sitio muy especial. Alberto, ¿dónde nos vamos a ir? Pues fíjate, nos vamos a ir hasta la Serranía de Cazorla. Yo creo que además lo hemos hablado en muchos programas de Milenio, cómo la relación con los muertos antiguamente era diferente a la que tenemos ahora. Yo creo que ahora se ha vuelto todo como mucho más aséptico, casi no nos damos cuenta ni cuándo se entierra una persona, ni prácticamente seguimos ese proceso, ¿no? Hay pueblos pequeñitos... Bueno, damos la espalda a la muerte, ¿no? Exactamente, hay pueblos pequeñitos en los que se sigue llevando a hombros ese ataúd hasta el cementerio, andando por las calles del pueblo, y curiosamente, pues antiguamente cuando había que enterrar a los difuntos, pues había que utilizar también senderos y caminos hasta que se llegaban a esos cementerios, ¿no? Y curiosamente nos vamos a ir a uno, en la Serranía de Cazorla, a un extraño camino por el que se trasladaban los difuntos, ¿no? 1:17 desde Radio San Sebastián, conectamos la magia de la radio en vivo, vía también en Madrid, con nuestros compañeros allí trabajando, con un punto concreto de un lugar que también luego me lo cuentas, Sebastián, un lugar también importante, toda esa zona de Jaén, las sierras, casi también desde que uno entra en Despeñaperros hasta Cazorla es un mundo mágico, con códigos que hay que comprender y entender. Y esta ruta de los muertos, pues Paco Vázquez, otro buen amigo de esta familia, estaba muy interesado en contarnos qué se sentía allí. Creo que está allí, ahora mismo. Paco Vázquez, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker.
Vaya bucecilla que te sale. ¿Dónde estás exactamente? Hazme la fotografía. Pues mira, estoy ahora mismo en el antiguo cementerio, en el antiguo camposanto de La Iruela, en el comienzo de lo que es la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, y te puedo asegurar que es un sitio que acongoja, y mucho. Tiene una historia, ¿verdad? No estás ahí por una cuestión baladí, ni mucho menos. Tú estás haciendo una labor encomiable. Ya nos hablabas hace bien poco de una ciudad arrasada en pleno corazón de Andalucía, que se contaba que fue arrasada por una plaga de serpientes, de ofidios, y sigues en esa labor casi de cronista, ¿no? De lo extraño. ¿Y ahora estás allí por qué? Pues porque hemos encontrado lo que son algo que ya pasaba en algunas ciudades del norte, en algunas serranías del norte, pero que también se ha dado aquí en el sur, y es el llamado Camino de los Muertos o Sendero de los Espíritus. Consistía básicamente en lo que eran, son ya obsoletos recorridos que se realizaban antaño a través de apartados senderos que desembocaban en un recóndito y lóbrego trayecto por el que cualquier fallecido en los múltiples enclaves de lo que era la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, era trasladado hacia uno de los dos únicos cementerios habilitados para lo que era el enterramiento de cadáveres. Uno era el de Cazorla y otro era el de La Iruela. ¿Y este camino, ahí? Pues, sí, ahora mismo me encuentro en lo que es el final de trayecto, en lo que es el antiguo camposanto de La Iruela. ¿Qué pasa? Que era un lugar, digamos, imagino que no muy agradable para el rey. Se convirtió en una ruta que no debía ser transitada o que debía ser evitada a toda costa. Bueno, ten en cuenta que antes el trayecto que se realizaba a través de la sierra se hacía normalmente por lugares muy apartados para no encontrar tráfico, porque el recelo que había hacia los muertos era muy alto. Estas rutas eran muy recónditas, serpenteaban mucho e intentaban evitar el contacto con cualquier viajero, y lo curioso es que tenían un ritual muy especial. Consistía en que la persona o las personas que trasladaban estos cadáveres no hablaban desde el mismo momento en el que recogían a este difunto. Era una procesión silenciosa por completo. Sí, y lo curioso es que cuando volvían, cuando realizaban ese trayecto hacia lo que era pues uno de los dos cementerios, si cualquier viajero se encontraba con ellos, normalmente por respeto a ese difunto que llevaban, se giraban, y hasta que no oían los cascos de los mulos o los burros, pues no continuaban camino. ¿Hasta qué tiempo se utilizó esa vía, digamos, un poco oculta para trasladar cadáveres o espectros, como dice su propio nombre? Mira, yo aquí llevo un par de días en lo que es la zona de la serranía y he estado preguntando, y las personas mayores aún recuerdan cómo se trasladaba cadáveres en mulos. O sea, yo he encontrado dos personas mayores, dos ancianas, que recuerdan cómo se trasladaban cadáveres en mulos por lo que eran antiguos senderos hacia el cementerio de Cazorla. Pero lo que me han comentado básicamente pues algún cronista y demás historias es que estos caminos se utilizaban hasta finales del 19. Ajá. Sebastián quería apuntar algo. Sí, decir que he tenido la suerte de hace poco estar por allí, decir que también nada es casualidad, ya lo estábamos diciendo antes. La Iruela tiene un castillo templario impresionante, que si algún viajero pasa por allí, que no evite la dura subida, pero que la vista que hay en esa torre queda absolutamente espectacular. Toda esa zona es una zona legendaria donde se condensan también innumerables leyendas, cuentos, y efectivamente existían lo que se llamaban los caminos de los muertos. Y tiene un sentido eso, Sebastián, más allá de la tradición popular de que la gente no vea a los difuntos de cuerpo presente, ¿no? Cuando igual no había ni ataúdes, ni había posibilidades, nos imaginamos, yo tengo ahora mismo, imagino que cientos de miles de amigos, la escena, ¿no? que estaba contando Paco Vázquez. Pero hay un sentido mucho más profundo, más antiguo, viene por algo más. Al menos de los mitos, es decir, se sabía que, digamos, a esas puertas del Hades que antes hablábamos, aquí en España hay un lugar mítico que es San Andrés de Tixedo, es el lugar donde iban los muertos. Entonces, para llegar a esos lugares, a esas entradas al inframundo, iban por unas vías. Y especialmente delicados, según contaban las consejas, los cuentos, eran los cruces de caminos,
porque ahí el difunto, desorientado, contaban los mitos que no sabía por dónde seguir, y entonces se quedaba parado en los cruces de caminos. Qué bueno. En esos cruces de caminos, fíjate cómo será esto, ya desde la antigua Grecia, por eso a los viajeros se ponían bajo la advocación del dios Hermes. En los cruces de caminos es donde se ponían pequeños altares dedicados a Hermes, para que Hermes los protegiera a esos caminantes, para que no fueran asaltados por los difuntos que quedaban allí parados, pero no sabían a dónde dirigirse. Esos cruces de caminos, con la cristianización, sobre todo en Galicia, todavía está presente. Cruceiro. Los cruceiros, precisamente porque era un punto de protección, porque allí, digamos, se decía que se juntaban los muertos porque no sabían cómo llegar a los lugares donde se penetraba en el inframundo. Y allí en Cazorla, en esas zonas, también cuentan las tradiciones que había, en una cueva que no recuerdo el nombre, una de las entradas a esos lugares de inframundo. Pues en la 24 tenemos a un compañero de Milenio 3 allí, pues captando toda la esencia de ese lugar en plena noche, con un trabajo que es pura antropología, pero desde luego imaginando escenas pone los vellos de punta. Imagino también, Alberto, que tú recordarás al gran maestro Cardero, el doctor en antropología Cardero, que siempre habla de esos lugares frontera y de esos lugares cruce, ¿no? Los cruces de caminos, conocidos sobre todo en Galicia, como enclave fundamental donde pasan cosas. Sí, además fíjate que a nuestros oyentes, que siempre les gusta imaginar las historias que contamos, ¿no? y las leyendas que a veces se cuentan, ¿no? Imagínate lo que sería encontrarte con una de estas comitivas, ¿no? Trasladando a un muerto en silencio por el medio de la sierra, y encima pues a lo mejor con cadáveres que habían pasado 10 o 15 días hasta que los empezaban a trasladar, ¿no? Debía ser una escena bastante dura. En cambio, hay en otros lugares donde los ataúdes se llevaban abiertos, y había procesiones en Galicia donde además, si alguno se curaba cuando ya tenía ese ataúd dispuesto para ser enterrado y se curaba de esas enfermedades, lo que hacían era al año siguiente en la procesión sacarle dentro de un ataúd y llevarle hasta la iglesia más cercana para dar las gracias al santo al cual se hubieran encomendado. ¿Ese lugar tiene alguna característica especial, Paco, en el sentido de ser muy sinuoso, de adentrarse por algunos lugares que parecen impracticables? ¿Cómo podíamos hacer la fotografía de lo que es en sí la senda, por dónde iba esta gente? Sí te quería hacer antes dos apuntes. Mira, respecto a lo que ha dicho Sebastián, yo me encuentro ahora mismo dentro de ese castillo, en el de la Iruela, porque ese cementerio está dentro de lo que era la antigua iglesia. Caramba. Y respecto a lo que ha comentado antes de las encrucijadas, yo estos días he encontrado aquí en Cazorla, pero ya en pleno corazón de lo que es la sierra. Yo ahora mismo estoy en el principio, en lo que es la Iruela. He encontrado un árbol de las cruces, que es un lugar que está situado en un lateral de una encrucijada de 4 senderos que confluyen desde lo que son los 4 puntos cardinales. Allí hay un árbol centenario que está cargado de cruces tanto talladas como colgadas, y que con el tiempo también ha derivado en la colocación de numerosas estolas, fotos de santos y demás historias. Y una cosa que es muy curiosa, que cuando llegas allí, pues resulta que la gente instintivamente, al llegar, ver tantísimas cruces, se presigna. O sea, como un enclave de poder que la gente ha mantenido como un lugar especial, que viene de una tradición antiquísima. ¿Hay fotografías, hay imágenes, Paco, de estas procesiones? ¿Queda algún testimonio gráfico? Yo voy mañana, porque cuando yo llegué hoy prácticamente era imposible, la luz solamente se veían borrones. La tendrás para la página. Y lo que te quería decir es, del tiempo del siglo XIX finales, inicios de la fotografía, ¿queda algún testimonio? Porque hace poco en Cuarto Melino, por ejemplo, reflejábamos algunos rituales de muerte en España que eran realmente terroríficos, pero que era lo que decimos, antropología pura. Las fotografías de difuntos, las fotografías de muertos, como si uno quisiera capturar el alma de esa persona, y como si todavía las cámaras de fotos fueran algo mágico, capaces de preservar eso. ¿Existen esas procesiones de aquel tiempo fotografiadas? ¿Alguien se interesó en aquel fenómeno? A mí me han dicho que alguna foto hay, me la están intentando buscar aquí, sobre todo gente muy aficionada a la historia, y porque cronistas me han dicho que no guardan ese tipo de material, pero también me han dicho que sería muy difícil que hubiese alguna, porque en esta zona, sobre todo, el tema de lo de la muerte
todo lo relacionado con la muerte era muy escabroso. Ya te digo que de hecho pues lo que era el ritual cuando se encontraban con este tipo de comitivas consistía en darse la vuelta. La comitiva incluso se tiraba sin hablar pues varios días entre los mismos miembros de la comitiva por el mismo respeto al cadáver que llevaba. Me extrañaría mucho que ese tipo de fotos que me han dicho que sí existen se pudiesen encontrar básicamente por eso, por el recelo que originaba la muerte. O sea que es un fenómeno que estaba mucho más presente, Sebastián, como decía antes Alberto, ahora parece que lo arrinconamos. Por eso impresionan tanto las imágenes cuando las hemos puesto en alguna ocasión de los difuntos en su propia cama, o cogiendo en brazos a una niña que acaba de morir y su padre la muestra a la cámara. Todo eso nos parece escabroso, truculento, pero el ser humano de hace no mucho tiempo, y en algunas regiones de España, por ejemplo, la vida con la muerte se respetaba o era algo que estaba ahí siempre presente. Esa concepción la hemos olvidado por completo, ¿no? Sí, esa presencia de la muerte que, por ejemplo, en algunos países se conserva, por ejemplo en México, ¿no? Está muy presente todavía esta forma de contacto con la muerte, con la santa muerte incluso, ¿no? Porque en realidad la muerte para estos sistemas de creencias en realidad no era como ahora un punto y final para la mayoría de las personas, sino que estaba muy muy metido en el inconsciente o en el consciente de esa persona, que era un punto y seguido. Naturalmente, sobre todo muchas de estas en estos lugares donde la vida es tan difícil, el morir hasta cierto punto era una liberación, era ir a otro lugar mejor, era trasladarse a un lugar, pues como se decía, de leche y miel, ¿no? Entonces esa relación con la muerte, la asunción del dolor, de la pérdida, tenía un significado muy distinto de lo que es ahora. Y como bien ha dicho antes Alberto, ahora vivimos en una sociedad muy, muy de espaldas a la muerte, lo cual entonces no ocurría. También hay que entender una cosa, los índices de mortalidad, pues naturalmente, sobre todo en niños, ancianos, es decir, era muy distinto la mortalidad, la muerte estaba mucho más presente en lo cotidiano. Un camino que se apartaba de las rutas convencionales, que intentaba pasar desapercibido, como si realmente fuera un viaje entre dos mundos, personas llevando a los cadáveres sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de caja, sin ningún tipo de atuendo, cadáveres de niños, la mortalidad de aquella época, vagando por la noche sin hablarse. Nos imaginamos la escena con Paco Vázquez allí. Carmen, 7640, no lo olvidamos. Imagino que son testimonios, elementos, recuperación de una historia que también interesa en el siglo XXI en nuestra audiencia. Sí, además por la Sierra de Cazorla hay mucha gente que ha vivido allí experiencias, como un ex militar y ex boina verde que dice que le tocó hacer la supervivencia en la Sierra de Cazorla y que en los días que estuvieron allí pues todos vieron, oyeron y sintieron cosas extrañas. O sea, es curioso, un miembro de cuerpos de seguridad del Estado de élite. Sí. Es curioso el miedo de casi todas las civilizaciones a las apariciones de los difuntos. ¿Será porque no sabemos qué hay más allá de la muerte? Nos dice Mailo. Hace años fui de camping a Cazorla y por la noche sentimos que alguien intentó abrir la cremallera de la tienda. Pasamos mucho miedo, nos decía Telma desde Jerez. La semana pasada, en Fuente del Cantos, al sur de Badajoz, esto es un mensaje con respecto a lo que hablamos ayer, se le apareció a mi hermano la chica de la curva advirtiéndole de un peligro. Ahora volvemos a hablar de eso, Alberto. Recuperamos algunos casos, Buenas noches, amigos. El río Borosa de Cazorla tiene algo especial. Al caer el sol es inquietante. Es uno de esos caminos. Saludos desde Peñarroya. Hola, milenarios. El pueblo de mi madre, en Jaén, el cementerio está en un cerro antes de entrar a la población. Solo el camino da miedo. En Soria hay muchos sitios especiales. Cañón de Río Lobos, Caracena, el Alto de Herrera, La Fuentona y ciertos caminos forestales, nos dice Boy. Bueno, pues mencionamos una zona de España y empezamos a recibir testimonios de gente que encima ha sufrido fenómenos, vamos a llamar, pues quizá fuera de lo normal. ¿Tienes constancia de eso, Paco? En peinando esa zona para ese trabajo de historia antigua, ¿te has encontrado también con que los fenómenos extraños pues siempre están ahí rondando? Sí, sobre todo hay una cosa que es muy curiosa, y es que este tipo de caminos, ten en cuenta que, por ejemplo, la Sierra de Cazorla pues es un sitio para practicar senderismo fabuloso. Estos caminos están totalmente olvidados y, de hecho,
pues no hay mucha gente, muchos serranos de aquí de la sierra que por tradición, por miedo y sobre todo por la leyenda de que ese tipo de lugares serán propensos a la aparición de espectros, que no está comprobado, pero que se piensa, se cree, pues están totalmente abandonados. Y de hecho, pues yo he tenido la oportunidad hoy de hacer lo que era el tramo antiguo, lo que es el tramo final hasta este castillo, este antiguo cementerio, hasta una zona pues no muy lejana de aquí, y ha llegado un momento en el que el camino era prácticamente impracticable, porque antaño se podía llegar hasta el castillo llevando mulos, un cadáver y una comitiva, y hoy es un cerro totalmente cerrado por vegetación, piedras, de todo. O sea que la memoria popular no quiere recordar nada de aquello. Compañero, te dejamos ahí, en ese sitio. Desde luego mantenemos la comunicación por si pasara cualquier cosa digna de ser reseñada. Y me imagino que en mitad de la oscuridad, en ese punto donde partía ese camino practicado hasta el siglo XIX por la gente, casi como una vía entre dos mundos, pues impresiona a esas horas de la noche. Impresiona más que el camino el sitio. Porque Sebastián te puede decir que ha estado aquí hace poco como es este cementerio. Oye, ¿por qué impresiona tanto, Sebastián? A mí me pareces un valiente. ¿Sí? Sí, es que oye, cuéntame, donde me qué, parece que estás, ¿no? Debes estar en la parte de la iglesia que está totalmente en ruinas. Sí, es que si no recuerdo mal, se quemó. Caramba. Sí, se quemó, y aparte, a ver, ten en cuenta que ahora mismo esa zona que era el antiguo cementerio, pues se encuentra con todos los nichos al aire, las tumbas están abiertas, la catacumba está abierta con todo vigas, escombros y demás, y es un sitio, vamos, hace 5 minutos mientras estábamos hablando, ha pasado un gato corriendo y creo que detrás mía ha salido el corazón. Y la torre al fondo, claro. Sí, la torre al fondo, la torre templaria está justo ahí a unos 50 metros. De todas maneras, he de decir una cosa que también, porque es de justicia decirlo, Cazorla y el entorno es una de las zonas más bellas de España. Por supuesto. Es decir, lo que ocurre es que está en la potencia de la naturaleza. En pocos sitios la naturaleza se expresa con esa potencia, que es bellísimo. He de decir que en este viaje reciente que he estado en el parador de Cazorla, sales a la puerta y están los ciervos allí que vienen a comer. Es decir, pocos sitios debe haber todavía en España con esta presencia de lo natural, y lo natural manifestado con toda esa potencia también sobrecoge. Tenemos imágenes que nos saca por aquí Carmen en la pantalla del ordenador de ese lugar exacto, y desde luego impresiona los ojos. Así que le dejamos tranquilamente a nuestro compañero Paco Vázquez, que nos quería ilustrar desde el lugar de los hechos, como hacemos siempre aquí, cómo es una realidad que fue, que murió realmente, que se olvidó y que hay que recuperar por lo menos para conocer nuestro pasado, el camino de los muertos. Paco, te mandamos un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo, Iker. 1:37 desde Radio San Sebastián con nuestro compañero José Antonio Montero a los mandos de esta nave del misterio, que hoy, vaya momento, Alberto, cuando Sebastián y Paco Vázquez han empezado a describir un lugar con nichos al aire, con catacumbas, con torres. Tú te lo estabas imaginando, te estaba viendo ahí imaginándolo en tu cerebro. Sí, lo que pasa es que estas cosas ya me dejan de sorprender. Al principio me sorprendía al decir, bueno, qué casualidad, ¿no?, que haya venido aquí Sebastián, que conozca el sitio, que tengamos allá la persona. Lo que pasa es que yo ya me dejo de sorprender, ¿no? Además, hemos hecho una cosa muy interesante en este estudio. Estamos aquí todos muy recogidos, ¿verdad, Carmen? Hemos puesto un flexo, como debe ser. Hay gente que se piensa que es leyenda lo de la penumbra, pero estamos comprobando que no. Y el ambiente está poniéndose muy especial, muy de tertulia. Y precisamente por eso, y porque creo que Sebastián Vázquez es una de las personas que mejor conoce con rigor los asuntos del ocultismo, del misterio, de lo que de verdad hay detrás, antes de que me cuentes la cantidad de casos que han llegado de aparecidos en la carretera, y le buscaremos un sentido, hay dos cosas que te quiero preguntar, Sebastián. Una, sobre la noticia que está rondando últimamente, que hemos hablado, que se dice, aunque sea brevemente, Sebastián, creo que hay una sorpresa en torno al Evangelio de Judas, célebre Evangelio de Judas, National Geographic, lo hemos comentado, y tú venías, nunca mejor dicho, con una sorpresa debajo del brazo también. Sí, es con la traducción del Evangelio de Judas, del copto. Pero entero, no como han hecho en National Geographic, han hecho un par de paginillas. Entero, yo lo tengo entero, sí. Lo ha traducido un especialista, profesor emérito de la Universidad de Barcelona, uno de los pocas personas que hay en el mundo capaz de traducir copto,
que es el profesor Montserrat. Y es un texto gnóstico, y la verdad es sorprendente porque desde, al menos mi punto de vista, no solo porque refleja lo dicho de que Judas en realidad no era un traidor al cual Jesús le encarga esa misión y además era un discípulo amigo de Jesús, sino también factores muy sutiles en cuanto a la enseñanza. De hecho, el texto empieza hablando de que Jesús se ríe de sus discípulos porque están haciendo una ceremonia con el pan, un ritual. Y entonces él, digamos, quizá reírse no es la palabra exacta, pero que les llama la atención sobre la celebración de un ritual vacío que no comprenden. A partir de ahí, naturalmente, la fuerza de este texto, naturalmente con una enorme carga gnóstica, revela aspectos muy, muy, muy sorprendentes de estos primeros tiempos del ¿A ti qué es lo que va a publicar Loedad dentro de poquito tiempo? Sí, nos adelantamos de la noticia. Sí, es la primera vez que esta noticia sale a la luz. Dentro de 15 días, si Dios quiere, el texto traducido íntegro y además un extenso y profundo comentario del profesor Montserrat, que él es un auténtico especialista de talla internacional. ¿Y hay algún titular que a ti, que nos podrías dar sobre lo más importante? Quizás se están diciendo tantas cosas, que es muy importante, que no lo es, que es un tipo de texto de gente que, bueno, que fabulaba en demasía y que no tiene valor histórico. Otros dicen que sí. ¿Tú te quedarías con algún titular concreto de lo que revela ese texto íntegro? Sí, desde luego, claro, un punto de vista absolutamente contrapuesto de lo que tradicionalmente se ha hablado de la figura de Judas. Es decir, la figura de Judas, en fin, todo lo que hemos aprendido es que era, digamos, el malo, por simplificar el asunto, ¿verdad? Aquí todo lo contrario. Judas es el discípulo, digamos, más cercano a Jesús. De hecho, a él lo separa en ocasiones, según el texto, lo separa del grupo para revelarle expresamente a él cosas que al resto de los discípulos no se las revela. Y fíjate, Iker, que con esta noticia yo creo que se rompe lo que se supone que es una gran campaña de marketing, porque hay los que dicen que National Geographic había sacado solo esa parte de los manuscritos, que las otras están en una caja fuerte esperando que suba el valor de esa parte de manuscritos para hacerlos públicos y sacarlos. Santi Camacho, claro. O sea, que, esa teoría conspiranoica te la ha contado Santi. Esa teoría de conspiración corre por la red. Sí, pero hay una parte, es decir, lo que ha aparecido es el llamado Códice de Minia. Una pequeña parte del Códice de Minia es el Evangelio de Judas. Atención. Es decir, esos textos, los que son robados de Egipto sobre los años 70 y que se ha intentado traficar con ellos. Es una historia muy rara ya, de por sí, la historia muy de por sí es rara. Pero el Evangelio de Judas es muy corto, es muy corto. Y forma una parte de este códice, el Códice de Minia. Entonces, lo que pasa es que el resto, posiblemente, bueno, que yo sepa, no lo han sacado a la luz, porque desde luego el texto de todo lo que había ahí de ese códice, en realidad lo que tiene un valor tremendo es precisamente este texto, que está autentificado y además ya se había hablado de él, me parece que Ireneo de Lyon, si no recuerdo mal, acusándolo como uno de esos textos gnósticos de aquella época, hereje, naturalmente. Pues os deseamos muchísima suerte, Sebastián, en esa labor, pues siempre pionera en ofrecer la documentación. Ahí va, en el copto, el polémico texto que todo el mundo habla de él, íntegro. Vamos a hablar de otra cosa, pero antes también quiero preguntarte por una cosa breve, pero que nos llamó mucho la atención. Lo hemos repetido, por ejemplo, ayer en el Cursal, con los 2000 amigos aquí en Donosti, en San Sebastián, también lo comentamos. Una de las noticias más escabrosas, más extrañas, que tienen que ver con los difuntos, con las tradiciones antiguas, Carmen, es lo del Camposanto y el misterioso caldo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque yo siempre lo cuento diciendo que hacia la guerra civil un montón de códigos ocultos de lo que era la brujería ancestral, el conocimiento de ciertas cosas, desapareció. Bueno, pues esa frase me la dijo a mí Sebastián Vázquez,
que hay un momento, cuando tú me hablabas de la tradición brujeril en España, que se rompe definitivamente, que olvidamos esas cosas ancestrales, a veces malignas, a veces de magia negra, a veces de hacer el mal. Todo eso como que se ha perdido esa información. A mí lo que me extrañó al oírte decirlo es que hasta la guerra civil se mantuviese esa imagen típica de casi de Goya, ¿no?, en este país, en algunos lugares. La noticia que teníamos, el detalle que teníamos, lo que sabemos, Carmen, a día de hoy del asunto de los huesos, parece ser que era un acto repetitivo, o sea que encima no era la primera vez que pasaba. Sí, hacía 10 años que en ese mismo Camposanto se había hecho un ritual parecido. Una olla, como en la antigüedad, repleta de huesos profanados de una tumba, en este caso de una mujer anciana que hacía 10 años que había muerto. También coinciden las fechas, justamente cuando se entierra y el anterior ritual. Unas pastillas de caldo que se prevé que fueron para que supiera mejor aquel ungüento que se iban a beber. Y por el momento Iker no se ha vuelto a tener ningún dato de nada. La policía no sabe tampoco por dónde tirar, porque no saben a qué se enfrentan. Si es un ritual, si es una travesura, que es lo que dicen, una gamberrada. ¿Pero cuándo dicen eso? Cuando no saben a lo que se enfrentan. Eso es. Sebastián, tú me dijiste aquello de la guerra civil, es decir, que se pierde toda esa esencia. Parece que hay momentos puntuales en que se recupera. ¿Cómo interpretas tú una salvajada o una asquerosidad de ese tipo, pero que ha llamado mucho la atención? Un cementerio, hemos ido a hablar de profanaciones, hemos ido a hablar de 1000 barbaridades, pero esto de en 10 años ingerir la sustancia de los huesos de un difunto es algo que yo por lo menos no tenía constancia de antecedentes. ¿Puede tener algún sentido? ¿Puede ser esa brujería antigua que vuelve, que renace de alguna forma con otras escuelas o no sé, o otros conocimientos? Hombre, muy deteriorado en realidad siempre, pero esto es tan antiguo como el hombre, ¿no? Desde el canibalismo que pretendía. Esto se hacía, lo del caldo de hueso se hacía. Y todavía parece ser que hay determinados lugares, hasta no hace mucho en el planeta, es decir, el canibalismo tiene también, como bien saben los antropólogos, una función ritual. Es decir, la ingesta de un muerto, a veces es incluso un familiar, ¿no?, que es porque se supone que esa ingesta procura al que se lo come las virtudes, se le traspasan las virtudes del difunto, si es un sabio, si es un guerrero, lo que sea, a quien lo ingiere. De tal manera que incluso esa ingesta en ciertas tribus, en ciertas tradiciones, era una ingesta sagrada. Entonces, lo que se trata de algún modo es el comer, por decirlo de alguna manera, o beber el espíritu, los valores del difunto. Y efectivamente hay multitud de formas, y una de ellas era el hecho de hacer caldos, por decirlo de algún modo, con los huesos, porque esos huesos... Caramba, o sea que se hacía. Vamos a ver, se hacía en sociedades, ahora mismo no recuerdo, pero en todas las sociedades primitivas donde el canibalismo ha sobrevivido, hay testimonios de antropólogos que en determinados lugares efectivamente. ¿Y qué sentido tendría esto en el año 2006 en España? Hombre, un loco que o bien conoce esto y en fin, y piensa, o no sé, o lo que decía Carmen de la gamberrada y tal, pero lo que sí es cierto es que en culturas de la antigüedad que practicaban el canibalismo, hay una forma de comer, sobre todo, y además muchas veces al difunto. Es decir, moría el abuelo era un sabio, o el guerrero moría, para que el valor de ese guerrero pasara al clan, a la comunidad. Lo comían, habitualmente comían el cerebro, comían el corazón, es decir, lugares donde suponían, y sobre todo y comían, en lo que te refieres tú ahora, los tuétanos, el tuétano, porque ahí se supone que en estos lugares es donde creían que residían esas virtudes, la sabiduría, el valor, en fin, y el tuétano del hueso, que lo chupaban, lo ingerían, pues creían que transmitía pues esa serie de valores al resto de la comunidad. Madre mía, 7640, Carmen. Pues vamos con alguno de los mensajes, pero antes te voy a leer un mail que nos ha llegado y que nos cuenta una historia precisamente de la Sierra de Cazorla. Nos lo mandaba, ahora mismo se acaba de apagar la luz en el estudio,
Pero la luz completamente, tenemos un mínimo flexo. José Antonio Montero, el técnico aquí de Radio San Sebastián, nos está mirando ya con una cara como diciendo, oye, que luego me tengo que quedar yo aquí en la emisora bueno, y empiezan a pasar cosas raras. Vamos a por el mail, y que nos lo mandaba Federico Alonso y nos decía: buenas noches. Al hablar de Cazorla me he acordado de una historia que me contó mi abuelo muy asustado. De joven, mi bisabuelo, al volver de un tejar en Cazorla, se encontró un niño pequeño y se pensó que sería de alguna madre que lo hubiera dejado. Lo recogió y al llevarlo en la mula se dio cuenta de que no podía la mula más. Se volvió para ver qué era y el niño tenía unas piernas larguísimas que impedían al mulo seguir y dijo: ¿esto qué es? ¿Cómo le han crecido esas piernas? Y el niño dijo: y los dientes. Y mi bisabuelo, nos dice este amigo, salió pitando. 2:10. Esto tiene un análisis aparte, ¿eh? Esta historia es tremenda. Yo la he escuchado en el sur de Navarra. Pero incluso siempre dicen que es un tío. Es una forma de leyenda urbana o leyenda rural muy primitiva. Luego, si queréis, en la segunda la comentamos varias. Yo creo que Alberto, ahí, siempre tan interesado en las leyendas urbanas y rurales, tienes un filón. La historia del niño que llora y que lo que está haciendo es reclamar la atención del jinete. A mí esto me lo han contado y tengo que confesarlo, sí, con algún antiguo tío, de abuelo, pero hace muchos años al parecer, en la zona de la Ribera Navarra, caminando con el caballo. Me ha sorprendido mucho porque nunca lo he oído contar a otra persona que no fuera dentro de este ámbito más o menos privado, y es un niño que llora cuando alguien lo recoge. Fijaos, es curioso porque la gente que lo cuenta cree que de verdad ha pasado. Quizá alguna vez pasó, no lo sé, pero qué iconografía, ¿no? El jinete de noche, el niño pequeño, el bebé, que llama, que reclama, el llanto del niño siempre. Y claro, hay un momento en que la mula está como estrangulada, la parte del cuerpo, porque las dos piernas del niño se han estirado como si fuera goma y están atándola, y el niño sonríe y habla con unos dientes, ¿no? Es la misma historia que se cuenta de la cabra perdida, no sé si en alguno, precisamente en Jaén y en otros puntos de España, el pastor que ve cómo se extravía una cabra, una de las cabras, que está ahí entre la nieve balando. Coge a la cabra, se la pone como se ponían los pastores, pensando que está herida, sujetándola por las cuatro patas alrededor del cuello, y pesa más, y pesa más. Versión 2 con un saco, y cada vez pesa más, y cada vez pesa más. La historia en Cazorla, la conoce muy bien el compañero Lorenzo Fernández, que la ha contado en este programa, era un pastor que la gente decía que existió, que vivió, que murió de miedo, que era el pastor Carmona. Entonces sigue pesando, y entonces hay un momento dado, Requena, el hombre ya dice: caramba, pero si mi cabrilla era realmente pequeña, ¿cómo puede pesar tanto? Entonces una serie de movimientos en el propio animal o en el saco hace que lo deje, y el propio saco se abre solo y aquella figura está erguida como si fuera un hombre, pero es una cabra, y con los ojos encendidos, cuenta la leyenda, le mira y le dice: peso, Requena. Es una historia que imagino, Sebastián, que tú has editado un montón de libros de leyendas y de tradiciones, se repite como, hay como una moraleja siempre, ¿no? Cuidado con caminar de noche por algunos sitios, es un poco lo que nos quieren decir, ¿no? Sí, además aquí está presente mucho la relación directa del maligno con el macho cabrío, con la cabra. Aquí está muy evidenciada, ¿no? Y hay muchas todas estas tradiciones obviamente tienen un sustrato. Todas estas formas supersticiosas tienen detrás también valores de tipo cultural que a veces se pierden. Es decir, y también hay que decir el otro lado. Yo, por ejemplo, lo de Cazorla, lo que se me ocurre, eso es una zona muy de moriscos, ¿no? Entonces, cuando iban a enterrar a alguien que no era cristiano, habitualmente se separaban mucho de los caminos frecuentados por los cristianos. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos por qué, ¿no? Lo mismo, muchas de estas tradiciones también tienen que ver sencillamente con hechos de estos, ¿no? Hay multitud también de factores que tienen que ver morales, desde la zoofilia, pero cosas así. Claro, tremendas, se practicaba, ¿no? Claro. Se practicaba. O sea, la rebelión del animal contra el hombre porque ha abusado de él. Claro, porque se ha abusado de él. Es decir, había factores en los cuales los sacerdotes, pues buscaban una serie de leyendas, buscaban una serie de... Qué bueno eso, claro. Claro, que tuviera, por ejemplo, esto de los niños abandonados,
de los niños que no se recogen. Te está dando un tratado ahí, Alberto, de elementos de la España rural, de la leyenda urbana de aquellos tiempos. Claro, porque... abandono de niños y zoofilia, claro, había ahí dos temas clarísimos. Claro, el niño, es decir, la jovencita que queda embarazada para que los padres no se enteren y lo deja en cualquier camino. Es decir, esto también, estas leyendas van en esa dirección, ¿no? De algún modo de que el pecador siempre también tiene su merecido. En este caso, pues hay un montón de leyendas de estas que son explicables, estas supersticiones, a la luz de lo que es la moralidad de la época, de lo que es todos los procesos culturales del momento. Pues es interesantísimo, Sebastián, porque yo no había pensado nunca en esas dos posibilidades, pero el niño, yo decía ahora mismo, el niño abandonado que llora como elemento básico de muchas leyendas, y tú lo sabes bien, Alberto, ahora que estás estudiando las más modernas. A pesar de que pasa el tiempo y de las computadoras y de este mundo moderno, siempre la moraleja, ¿no? Siempre la enseñanza de cada una de esas historias, ¿no? Sí, incluso muchos pueblos han utilizado sucesos que han ocurrido en realidad para con ellos atemorizar a los hijos, por ejemplo, ¿no? Decir, o sea, una base real, entonces. Exactamente, una base real. No salgas por la noche hasta ciertas horas porque puede suceder esto, o puede suceder aquello que me contó mi abuela, o aquello que le pasó a mi bisabuela, o no vayas por estas zonas. En fin, yo creo que siempre se ha utilizado un poco para que al final, un poco atemorizar también, ¿no? Pues Federico nos volvía a escribir y nos decía que precisamente la historia que nos ha contado pasaba en ese camino del que ha hablado Paco Vázquez al pasar el castillo de la Iruela hacia Cazorla, sí. Y que es una historia que en su familia se ha ido transmitiendo de generación en generación. Curiosísimo. Vamos con más mensajes, ahora sí que nos llegaban al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Hola Iker, soy Belén de Burgos, hace 15 días estuve en el monasterio de San Pedro de Arlanza, la verdad que la sensación fue impresionante. Voy por Francia, entre Mâcon y Moulins, y os voy sintonizando en el 666 de la AM. Qué fuerte, no dejo de mirar a la cama del camión. Espero que sí, se acuerde de Requena, desde luego. Estar escuchándonos hoy con el dial 666, son esas casualidades, Sebastián. Luego te cuento lo último que está corriendo por internet. Fíjate, la última profecía, 6 del 6 del 2006. Claro, en internet imagino que hay un montón de curiosidades sobre esa fecha que se avecina, ¿no? San Pedro de Arlanza, escóndese algo que a conocer la razón no alcanza, nos decía otro amigo. Sé que no es el tema de hoy, pero ayer comentasteis algo de que el anticristo nació en la India con dientes. ¿No os parece un retrato de la diosa Vishnu? Uy, esto no lo sé, Sebastián. Se está hablando mucho últimamente, no sé por qué, quizá por esa especie de casualidad matemática pura y dura, ¿no? De 6 de junio de 2006. Bueno, Vishnu no era, primero no es diosa, es más bien un dios masculino, y dentro de la triada de Brahma, Shiva y Vishnu, a Shiva le correspondería un poco ese aspecto más, digamos, destructor, ¿no? Es el principio destructor. Vishnu, precisamente, es el principio conservador de esas fuerzas, ¿no? Que la gente, desde luego, esté tranquila, porque mucha gente, como no sabe que en la red la mayoría de las cosas pueden ser atemporales y falsas, se lo toma muy en serio lo de la última profecía 666, por ejemplo. Ahora relacionada con las profecías de Fátima, Iker. Pues luego nos lo cuentas, pero habría que también dar un poco de tranquilidad. Parece mentira, Sebastián, pero la gente se lo toma muy en serio. Es un efecto parecido a lo del efecto 2000, ¿os acordáis? No hay que hacer caso de todo esto, porque todo esto de las profecías también tienen la misma génesis que antes hemos hablado. Es decir, al pueblo había que tenerlo domado, por decirlo de algún modo, desde los púlpitos de las iglesias, desde el poder se buscaba una forma de poder. Siempre ha sido el miedo, tú lo sabes, y ha sido un recurso habitual desde que el mundo es mundo, ¿no? Tener mal informado al pueblo y tenerlo atemorizado. Y las profecías han servido durante muchísimo tiempo para eso. Lo del 666, pues yo, personalmente, a mí pues me parece una cosa, desde mi punto de vista, lo calificaría de ridículo. Una tontería. Más mensajes, vamos a ver si hasta... Bueno, no, vamos prácticamente a despedirnos ahora, Carmen, damos unos pequeños consejos y nos vamos hasta el regreso, si os parece, para comentar algunas cosas de apariciones, de aparecidos, de cosas que están pasando, cosas que están ocurriendo. Volvemos ahora. 2 y 6. Yo quiero contar
cómo estamos ahora mismo, porque creo que se está transmitiendo. Cada programa de Milenio 3 es un mundo. Ayer era de una forma y hoy estamos en esta mesa de una forma así como un gran hexágono, bueno, con bastantes más lados, pero Alberto, buenas noches de nuevo, Alberto. Buenas noches de nuevo. Sebastián Vázquez, editor de DAF, de Arca de Sabiduría, de tantos clásicos. Buenas noches, compañero. Hola, otra vez. Carmen, buenas noches. Hola otra vez, Iker. Nuestro compañero José Antonio Montero en la técnica, en Madrid Noel Calero y toda la banda, Antonio Bravo, imagino que siguen por ahí. Claro que siguen para que esto suene como está sonando. Por eso hemos hablado desde Cazorla con Paco Vázquez, nuestro compañero. Yo he pedido un pequeño flexo, como decía antes. Estamos totalmente en penumbra. A un lado la pantalla llegando constantemente al 7640 palabra milenio, la información interactiva al segundo de lo que piensan los miles de amigos que conectan con nosotros. Están aquí los vasitos de agua, los cafés, la Coca-Cola aquí Alberto, los cuadernos abiertos, los papeles llenos de misterios. Y estamos en esta tertulia o mesa de redacción entre amigos porque hay tantas cosas de las que hacernos eco. Por ejemplo, ayer hablábamos, por lógica, de un punto donde nace una leyenda urbana, la chica de la curva, la chica que se mata en un accidente, que alguien recoge y que poco antes de llegar a una curva llamada de la Pólvora, y es que nada es casualidad. Precisamente ayer los compañeros de Radio San Sebastián nos hablaban de que había una nueva ley o un nuevo intento de arreglar algunas curvas realmente mortales. Tampoco es casualidad que en las curvas mortales, o en las curvas con gran cantidad de accidentes luctuosos y tragedias, surjan estos mitos. Ayer nos preguntábamos si solamente por eso surge el mito o por algo más. Y escuchábamos testimonios de personas que habían recogido a la chica, con nombres y apellidos como Lorenzo Abad, gente que había ido a la comandancia de la Guardia Civil, aunque hay mucho oscurantismo y muchas pocas ganas de informar de esto. Pero parece que es gente tan normal como nosotros, que habla de la aparecida. Hay muchas versiones, Alberto nos va a contar algunas. No solo la chica. Pero es que ayer, a lo largo del programa, es imposible nunca dar todos los mensajes, por supuesto, ni siquiera un 10% podemos dar, llegaban muchos testimonios. Siempre, fíjate, Sebastián, qué curioso, cuando tocamos algunos arquetipos, algunas fibras sensibles globales, yo no sé si esto tiene explicación o no, luego me lo cuentas, cuando hablamos de algún tipo de sucesos, pues hay una respuesta inmediata de gente que lo ha visto, no es que opine, es que lo ha visto. Uno de ellos es las cosas raras en la carretera. ¿Tendrá explicación o no? Con los animales esta noche está pasando 3/4 de lo mismo. Iker. ¿Con los animales? ¿Y por qué? Pues mira, por ejemplo, en Fariz, Orense, nos dice un amigo, le pasó lo del carnero a un vecino y le decía, te miché, te oriné en gallego. Fíjate, por subir a un carnero. A mi abuelo se le apareció un niño, lo montó en su burro y según andaba abrazaba más y más a mi abuelo, que ya casi asfixiado, se gira y cuando se gira ya no está ese niño. Pero es su abuelo. Uh-huh. Y los mensajes del 7640 van con nombre, o sea, con los datos del con que los envía, el teléfono. Yo es que siempre me quedo tan alucinado intentando saber el sustrato real de todo esto. Seguimos por supuesto colaborando con todos los amigos. Ayer, Sebastián, fíjate, llegaron testimonios, hablábamos de esa carretera entre las curvas que van de Icíar a Deva, año 81 parece ser primer caso real que llega hasta la Guardia Civil. Gente que en un coche de 2 puertas mete atrás a una transeúnte que parece desorientada, como con un camisón. Alguien habla de manchas de sangre, no se sabe. Al llegar a una curva, cuidado, decelera que me maté yo, y ¡pum!, la desaparición. Y la consternación, no de una persona, sino de dos, un matrimonio en este caso. Ahí nace la historia. Parece ser, nos decían ayer los amigos que estuvieron con nosotros hasta las tantas de la madrugada, hablando con nosotros, que había casos en los años 60. Que en esa misma curva de la Pólvora, aquí en Guipúzcoa, había casos mucho antes de que se publicase la primera noticia de esta leyenda urbana de la autoestopista fantasma. Ayer llegaron mensajes como estos, Alberto. Sí, fíjate que yo tenía ayer ya preparados algunos casos que habían ocurrido por varios puntos de España. Por ejemplo, yo tenía apuntado el de la curva de Garraf en Barcelona, que ha sido muy famosa, la de Torreseca en Cáceres, las 7 revueltas en Navacerrada en Madrid, que también se habla de también problemas en las curvas. Pero estuve mirando y yo creo que es de los casos en los que más países hay implicados también, en los que se habla de Sudáfrica, de Australia, de Brasil. Luego comentaremos una leyenda urbana que se habla de Brasil bastante curiosa de la chica de la curva, ¿no? Pero empezaron a llegar esos mensajes, algunos los comentó Carmen ayer. Por ejemplo, en el desfiladero de Pancorbo hay apariciones también de una chica en una curva. Nos llamaban de Soria y decían que habían conocido la historia como la Verónica, y se decía que si no parabas a cogerla te matabas en la siguiente curva. ¿Te acuerdas que hablábamos que a veces esa
esa mujer daba una instrucción positiva, pero a veces era negativo. El no cogerla podía significar la muerte. Nos llamaban de La Rioja, en Haro, en un túnel dirección Miranda, se aparece una mujer vestida de blanco y solo la ven los camioneros, lo comentaba ayer Carmen. En una curva de Rociana, en Huelva, cuentan que una vieja vestida con mantilla sosteniendo un rosario en el mullón de su brazo. Es terrorífico. De Mallorca nos llegaban, están las curvas de Puntiro. Aparece una mujer mayor que te avisa del peligro con lluvia y que su hijo se mató allí. Nos llamaban de Extremadura. Que su hijo se mató allí, o sea, hay una variación de la leyenda. Sí, en la que en este caso era el hijo el que se mataba en vez de ser el propio protagonista, como en otras ocasiones. En Extremadura, en un cruce que hay de Villafranca a Cechual, se mató una chica que dicen que se aparece. Luismi del puerto de Sagunto nos decía que en el campo de Montvedre también tenemos chica de la curva. En la autopista Bilbao-Benovia también se dan extraños fenómenos justo en el lugar donde ocurrió el múltiple accidente de la Niebla, hará ahora más de 10 años, lo comentaba ayer Carmen. Y por último, por ejemplo, la carretera de Utrera a Los Palacios, en Sevilla, también dicen que hay una chica que se sube al coche y que te advierte en una curva. La pregunta es, ¿el miedo al tráfico, el estupor que provoca en el ser humano las muertes, el reguero de muertes en algunos puntos, un intento de que la gente tenga cierto temor y decelere en esos puntos, o hay algo más, Sebastián, en tu interpretación? Yo lo que no me explico como puro periodista es, ¿por qué cuando hablamos de un tema de estos se llenan los mensajes con gente que le ha pasado? Es que no pasa con todos los temas, ¿eh? Pasa con chica de la curva, pasa con visitante de dormitorio, lo que diríamos visitante de dormitorio, que es la aparición en tu propia alcoba de alguien desconocido. ¿Qué pasa con estos temas? ¿Qué tocan? Es difícil, muy difícil tener una respuesta porque, como tú dices, apelar solo a la leyenda urbana es inútil ante tanto testimonio personal. No es el amigo del amigo que me ha contado, ¿no? Tú has hablado aquí de nombres y apellidos de personas que no tienen miedo a darlo y decir que ellos han sido protagonistas de este suceso. Es muy difícil. A mí, quizá como elemento común que me hace pensar algo, pero improvisando, lo tengo que confesar, es el hecho del concepto de curva. Es decir, un lugar en donde no ves más allá de lo que en ese momento, siempre que damos algunas de estas curvas las conozco, ¿no? Y en realidad esa curva es un espacio hacia no se sabe dónde, porque hasta que no has vencido la curva no sabes lo que te encuentras. Todo esto de noche, todo esto cansancio, tú bien sabes que has conducido también de noche, sabes que esos focos, muchas veces se producen unas alteraciones. También el coche es un espacio muy reducido, muy íntimo, donde una persona que está conduciendo, aunque vaya charlando, se produce muchas veces la mente, ella funciona casi de un modo automático. Entonces no sé hasta qué punto algo de fuera intangible, que hoy en día no podemos ni siquiera imaginar qué es capaz de impactar en la conciencia de alguien, ¿no? Pero en cambio luego están los otros testimonios que afirman que no es que lo veas, eso podría ser un fenómeno, no, es que se sube al coche. Ahí está el problema. Es que esto es algo que yo personalmente soy incapaz de decir nada. Hasta Vázquez Montalbán, recuerdo que en uno de sus trabajos contaba, en uno de sus últimos trabajos, la historia que tantas veces se ha repetido en la zona del Garraf, de la autoestopista, ya como algo propio y que mucha gente cree que es Sí. certero. Hablamos de esta segunda vertiente, no ver una cosa en mitad de la carretera, que a todos los que hemos viajado mucho de noche, bueno, y también la visión de creer o obsesionarse, que es lo peor que te puede pasar, que hay alguien detrás, viajando contigo, eso pasa a muchos conductores. Pero eso de montar a alguien es que ya es un problema, ¿eh, Sebastián? Claro, esto de montar a alguien ya es que significa el hecho de parar el coche, abrir una puerta, que alguien entre, es decir, cuando alguien entra a un coche, el coche se mueve, es decir, el ruido de la puerta al cerrarse. No te digo nada como muchos de los testimonios que ha comentado aquí Alberto de personas que entran en conversación con el conductor. O incluso les dejan una prenda. Lo que pasa es que al final, si nos damos cuenta, por ejemplo, nosotros ayer cuando hicimos el programa y hablamos de todos estos casos, ¿tú crees que alguien que fuera por una de esas carreteras y se encontraba una mujer la iba a parar para subirla al coche? Seguramente no. Al final el cometido de la leyenda
al final Pues que a funciona, veces no ¿no? todo es leyenda, Alberto, porque yo me acuerdo del testimonio de Monse que ayer nos escribía y contaba cómo sus tíos estaban oyendo la historia que ella nos volvió a narrar. Y esos tíos estuvieron varios días con un colapso mental completo porque habían subido a alguien detrás de su coche, le habían dejado una prenda de ropa. Eran 2 personas las que la habían visto, era un coche de 2 puertas. Entonces, ¿cómo va a ser una leyenda? Yo, fijaos que... De 2 puertas. Un coche de 2 Sí. puertas, sí. O sea, O sea, que tuvieron que para hacer bajarse tiene que Sí, uno de y los ella está ocupantes- mojada y le dejan incluso una prenda de ropa. Y Es un hablan tema con apasionante. ella. Yo, Cosa fijaos, que leyenda o no, al final funciona. Al final, alguien sí. que pasa por esa zona jamás va a coger una autopista. es más, Por ayer lo mucha cual- gente se iba aterrorizada. Siempre Ayer hay gente que coge a una autoestopista Hay otra cosa, o por hay otro- miedo o por... hay otro elemento más que yo nunca he acabado de explicarme, y una vez más tengo que referirme a Sebastián, pero es que es así, porque fue el primero que me contó una historia que yo también he repetido, como hago todo, que repito 20.000 veces las cosas, pero que a mí me impresionó y que es más, ha sido fundamental para algunos de mis trabajos. El concepto de Kaibit o alma desgajada o sombra o muerte a destiempo que se queda ahí. Ujú. ¿Tendría también una conexión con eso, Sebastián? Porque estamos hablando de curvas. Ayer nos dejaban alucinados aquí en Radio San Sebastián cuando nos decían, oye, fijaos qué casualidad, el informe que se hace hoy, que viene en la prensa, de curvas casi, vamos, malditas, ¿no?, por la cantidad de muertes. En la tradición heterodoxa, esotérica, de conocimiento antiguo, es lógico que el lugar de más muertes sea el lugar donde nace la leyenda. ¿Tiene un sentido? Si apelamos a este tipo de creencias, sí, naturalmente que sí. Es decir, hay muchas creencias de este tipo que, digamos, resumiendo, no voy a decir el origen de una u otra, pero se podría decir que en una muerte, sobre todo violenta, y de alguien joven, digamos... Es que la representación casi siempre es de una joven, casi siempre. Algunos dentro de ámbitos, digamos, espiritas, de todo esto, dirían que lo que puede ser su cuerpo, no sé cómo definirlo, energético, ¿no?, todavía provista de esa energía, queda de algún modo atrapado en el lugar de esa muerte violenta, ¿no? Y que tiene casi, afirmarían estas gentes, por ejemplo, se afirma, poner un ejemplo, en Brasil, ¿no? Es decir, grupos de estos espíritas serían la explicación que darían ellos, ¿no? Han quedado ahí encarcelados de alguna forma en un espacio-tiempo. Exacto, y que tiene, al ser tan potente esa energía, todavía, digamos, vital, que no se ha perdido y queda atrapada en esa estructura energética, tendría casi como una consistencia física. Tendría casi una consistencia física, hasta que en un momento determinado toma conciencia, digamos, de su estado y se va diluyendo. Esto sería una explicación desde esa perspectiva, vamos a llamarla espírita o pseudoespírita, pero que yo, por ejemplo, la he oído esta explicación desde... Esto, a su vez, entronca con conceptos como el que tú has mencionado del Kaibit, que lo tenemos en la religión egipcia. Esto es un concepto, digamos, este cuerpo energético que está presente en religiones, culturas, credos, creencias y así sucesivamente. Cuanto más joven es la persona y si ha habido derramamiento de sangre, estas creencias afirman que pervive esa estructura que parecería hasta cuasi física. Precisamente de sangre, de Brasil, algunas historias, tú me comentabas, Alberto, que la recreación de la leyenda o de la realidad o quién sabe el qué, llega a límites escabrosos representando en el fondo eso, la muerte trágica, la sangre, el recordatorio de un accidente. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención una supuesta leyenda urbana que viene precisamente de Brasil, ¿no? De ese conductor que va viajando con su vehículo, noche, lluvia, día brumoso o noche brumosa, y de repente pues una aparición de una mujer que entra prácticamente casi en la carretera, llena de sangre por todas partes y que le hace parar el vehículo, ¿no? El hombre duda un poco si pararlo o no, pero termina parando el vehículo, va con su mujer en el coche y esta mujer empieza a decir a gritos que ha tenido un accidente de coche, que han caído por un barranco y que su hijo pequeño está vivo detrás, en la parte trasera del coche, que por favor que la ayuden y demás. Este hombre duda un poco si salir del coche o no, se lo pregunta a su mujer, ¿qué hacemos?
En ese momento, cuando sale del coche, esa mujer ya no está. El hombre empieza a bajar por ese desfiladero hasta que encuentra el vehículo del que le sale humo, y curiosamente en la parte de atrás precisamente está ese bebé, ese niño, llorando, vivo, pero cuando el hombre mira la parte del conductor, ve a esa mujer decapitada en el asiento del vehículo. 2:22. Carmen, más mensajes. Imagino que la gente, nos decían ayer que muchos tenían que volver por esas curvas, ¿no? Sí. Alguno de sus amigos nos ha escrito diciéndonos que ha llegado bien. Hola amigos, dicen que entre Gavà y Begues, en el Bajo Llobregat, se aparece una chica, nos dice José desde Villafranca del Penedès. Pedro de Moguer, una noche de mucha lluvia, con mi coche, vi, creo, una persona, volví y no estaba. Bueno, iba con 3 personas más y los 3 lo vieron. Lo vieron todos. Precisamente hay una historia previa, en los años 60, en plena Costa Brava, la recogía Sebastián Darbó en un libro que se llamó en su día El verdadero viaje al más allá, que se hizo una película incluso. La primera historia no es de mujer, en España que se sepa no es de mujer precisamente, es de un individuo, ¿no?, que para una furgoneta de reparto, de estas que viajan para hacer sus cometidos en plena noche, y lo traslada durante unos kilómetros, un hombre de tez cetrina, triste, y al final ese hombre le para en un hotel, se olvida algo, siempre el elemento de que se olvide algo, y cuando regresa a ese establecimiento pues de segunda o tercera categoría, le certifican que fue una persona que murió en extrañas circunstancias en ese hotel. Es la primera historia que oficialmente tenemos en España, pero sin documentos. Repito que la primera sería en 81 en Deva, Guipúzcoa, en la curva de la Pólvora, donde hubo un accidente mortal con varias chicas. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Mensajes de animales, otra vez. Mi abuela, una vez que iba a hacer un recado por la noche, se encontró a una cerda riéndose y con ojos rojos brillando mientras alimentaba a sus crías. ¿Os acordáis de lo de Toledo? La historia de la bruja que nos contaban allí en Toledo los historiadores, Luis Bausa y compañía. Muchas veces no solo es el macho cabrío, ¿no? Otros animales también, Sebastián, han adoptado formas maléficas, ¿no? Para encargar el cerdo. El cerdo, qué curioso. Claro, porque ten en cuenta que en la religión egipcia el cerdo era la representación del maligno Set. Hay muchos autores que afirman que el hecho que estos, por ejemplo, los musulmanes o los judíos no coman cerdo, se debe precisamente porque encarnaba, según esas creencias, al dios Set. Y en ciertas culturas ha estado relacionado con el maligno. Recordemos que, por ejemplo, los ritos de Eleusis, cuando iban los peregrinos por la playa, la purificación, iban con un cerdo, iban paseando con el cerdo. Entonces creían, aparte de darse el baño ritual, que ese cerdo era capaz de absorber, digamos, las impurezas, las energías negativas del sujeto que iba al ritual. Por eso llevaban el cerdo. Como un contenedor maligno. Como una especie efectivamente, que era capaz de absorber todo aquello. Y entonces eso está... Qué curioso, Sebas, porque sí, que todo está entrelazado, y en este tertulio nos estamos dando cuenta. A Alberto le impresionó mucho porque a la sombra de las viejas callejas de un lugar mágico como es Toledo, estos historiadores que han peinado legajos y legajos nos contaban un proceso inquisitorial que era alucinante, de una de las últimas brujas toledanas, y le acusaban, evidentemente exagerando, pero es curioso el elemento que aparecía ahí, ¿verdad, Alberto? En la iglesia, esta mujer rociaba las 4 esquinas con agua bendita, se metía sola dentro de una de las iglesias toledanas y ponía unas ochenas, decían, unas monedas antiguas en cada esquinazo. Hacía una serie de rituales y contaron los testigos ante las autoridades competentes de la Santa Inquisición que lo que veían aparecer, o se veía aparecer, era un cerdo negro que avanzaba y que hablaba. Cerdo negro. Ella le preguntaba y obviamente ya como se había hecho un círculo con agua bendita, el cerdo no lo podía nunca traspasar, y desde dentro del círculo la bruja le hacía preguntas y el cerdo contestaba mientras ella le iba echando monedas, ¿no? Esta música, desde luego, nos imaginamos la escena en Toledo. Vamos con más casos de curvas. David nos dice que hay una versión en Tarragona de una niña colgada de un árbol en una curva. También nos dice que nos vemos en Bilbao porque ya tiene las invitaciones. Por cierto. 2:26, pequeño alto en el camino, en esta tertulia, que ya mismo me está poniendo la carne de gallina, porque yo estoy anotando cosas, me parece que vamos a Bilbao, Alberto. Sí,
Este fin de semana no, el que viene. El viernes, Viernes 19 es. Exactamente. 19, ¿no? El viernes que viene no, el siguiente. Palacio Viernes Euskalduna. 19, en el Palacio Euskalduna. ¿Y tú qué dices? Yo creo que lleno total. Yo creo que esa chica se aparece cuando hay peligro. Estoy embarazada de 8 meses y no he dejado de escucharos ni un día. Bueno. Con cuidado, ¿eh? Que algunos, no todos, porque algunos programas de Milenio son pura historia. Que sea una horita corta, ¿no? Pero es que la el de hoy, deseamos hasta mí. claro, la visita de Sebastián en mitad de la noche también ha tenido algo de enigmático, Aquí en los Montes de Málaga hay una curva y se mataron 3 personas, y cuando llueve y pasas por allí te sale un muchacho joven y te dice ten cuidado, nos contaba Luismi. Hola amigos, hoy me contaron que en Huelva una chica le dejó una chaqueta a un cura y le dijo dónde vivía la niña. Al día siguiente el cura fue allí y la niña había muerto. Esta historia la contamos en Cuarto Milenio. La cazadora. La cazadora. No era un cura en este caso, era un chico que había conocido en un pub. Que además, fíjate, lo de Androides, ¿os acordáis? El pub Androides que contó... La discoteca. Pues nos han mandado el recorte, que se me olvidó deciros, el recorte publicado por primera vez. ¡Santo cielo! Porque tengo tantos recortes, tantos mails, que ahora me lo he recordado. Y venía la noticia primigenia y la fotografía de ese pub, de esa discoteca Androides. Vaya documento para tus futuros trabajos, Alberto. Desde luego. Sebastián lo decía antes, que una cosa que, y hoy lo estamos viendo, que es un poco alucinante, de verdad, y mágica también, es que, por ejemplo, el programa lo hacen también los oyentes de una forma dinámica. Hablaba Alberto de que la primera historia, como hacíamos de lo de Deva, de la cazadora que presta a una chica a un chico, que empieza una especie de romance, y cuando el chico va a la mañana siguiente y se da cuenta de que primero no está su cazadora, pero tampoco está la chica, y se encuentra una madre que llora desconsolada porque la chica ya ha muerto hace 3 años. Cuando llegan al cementerio está la cazadora. Bueno, pues esa historia tan alucinante tenía un inicio, Sebastián, en una discoteca Androides en Talavera de Reina. Uno de los inicios, porque obviamente la leyenda iba un poco más atrás. Años 80 pero, principios, ¿no? Sí. Y va y nos mandan el recorte, Sebas. Qué barbaridad. Sí, la verdad es que estoy deseando verlo. Hola, somos 2 policías enganchados al programa. Felicidades Díaz y Algarra de Jacarilla, en Alicante. También la Guardia Civil nos escribe desde la zona de Rociana y dice que ellos no han visto a ninguna vieja. La zona de Rociana. Bueno, pues un día les contaremos en Rociana. Por cierto, un abrazo a toda la gente de las fuerzas de seguridad del Estado que velan por nuestra seguridad y que también patrullan muchas de estas noches y saben mucho más de lo que cuentan. Un día habría que ver la cantidad de informes que, lógicamente, porque son los primeros que acuden, tiene, por ejemplo, la Guardia Civil sobre estos hechos. A lo mejor cuando vengan a visitarnos nuestros amigos policías municipales, que pronto vendrán al estudio... Nacionales, sí. Son, pues sí. Que pronto vendrán al estudio de Milenio 3, sea para que luego otros policías o otros miembros de las fuerzas de seguridad pues también empiecen a contarnos sus casos, ¿no? Mira, yo estoy dibujando aquí una cara, porque hablan de Rociana, y en Rociana del Condado, en el año 74, se produce uno de esos casos extrañísimos que se concentró en una antigua vivienda, el Condesito, y ahí pasaron muchas cosas que un día contaremos, que en el fondo es lo mismo. Un grupo de investigadores, encabezado por un gran pionero de estos temas, que era Manuel Osuna, pues parece ser que les informaban de que muchas cosas, estos lugares frontera, pasaban ahí, pasos, golpes, luces extrañas, y un grupo de investigadores pioneros en este aspecto, digamos que cercaron lo que es el Condesito con cámaras fotográficas. No pasó nada, menos en una foto. En una foto salió una cara que recuerdo que Juan Benítez le llamó la cara de nadie y que aparecía repentinamente. Hacemos un pequeño parón, Carmen, y seguimos con los mensajes. Solo te iba a decir una cosa, que al parecer, ayer cuando estábamos hablando de la chica de la curva, pues se apareció en la curva en Laredo ayer. Hombre, eso ya es difícil de creer, ¿eh? Bueno, yo te cuento lo que nos mandan los mensajes. Pero alguien que lo vio... Sí, se ha visto un caso chica curva en Laredo ayer. ¿Y tenemos el teléfono de esa persona? Sí. Pues habrá que informarnos, ¿eh? Al Alberto, manos a la obra. Nos tendrá que informarnos, sí, vamos a saber qué pasa con esto. Ah, y otra cosa. Yo conozco al nieto de Requena, en Torres, Jaén, y puedo asegurar que su abuelo murió a los 2 o 3 días. He flipado cuando Iker lo ha contado, nos dice Carlos desde Jaén. Pero vamos a ver, que Requena existió. Y que que conozca a su nieto. Bueno, pues hay que ponernos a investigar. Otros consejos rápidos, muy atentos a ellos, por supuesto, y volvemos. Teníamos muchas cosas pensadas, pero resulta que... Bueno, primero hay una noticia interesante, porque algo pasó en Valladolid hace mucho tiempo. Hablamos de clavos y de cabezas. Hoy estamos en una noche un poco bizarra, la verdad, pero bueno.
Algo le ha pasado a un hombre de 33 años, escuchad porque es muy interesante. Esto me recuerda a un caso célebre. Sí, pero ya verás que no es por lo mismo. En el caso al que tú te refieres, que luego comentarás, era un presunto caso de brujería por parte de su madre a un niño, y en este caso es otra cosa. Un hombre de 33 años, tras sufrir fuertes dolores de cabeza, decidió acudir al hospital y allí, tras hacerle una radiografía, descubrieron que tenía 12 clavos incrustados en la cabeza. Los hechos se produjeron en Oregón y los médicos en un principio no detectaron ninguna anomalía hasta que le realizaron la radiografía y vieron que dentro del cráneo había 12 hierros de 5 centímetros cada uno. 6 de ellos estaban entre su ojo derecho y el oído, 2 detrás de su oreja derecha y 4 más en el lado izquierdo de la cabeza. Milagrosamente ninguno de ellos había dañado el cerebro. Cuando se le comunicó lo que habían encontrado, él aseguró que había tenido un accidente de bricolaje, pero una vez le fueron extraídos, el hombre reconoció que había intentado suicidarse con una pistola de clavos. A ver, os quedáis perplejos, ¿no? Yo había escuchado la noticia y además, curiosamente, dicen que es la primera vez que una persona con esa cantidad de clavos en la cabeza sobrevive. No es la primera. Con eso, pues decía la noticia así. Las agujas, ¿te acuerdas? Sí, las agujas. ¿Tú te acuerdas, pero Sebas, del niño de la seca? Sí. Publicamos en Enigma sin resolver 2. Sí. Con la radiografía. Las radiografías. Sí. Decían que era casi milagroso el tema. Pues nunca es la primera vez, siempre hay una anterior. En España tuvimos el caso de, si no me falla la memoria, José Amalio Rojo, era el niño que fue ingresado en el hospital de Valladolid porque su propia madre, esto es una cosa que se puede comprobar, o sea, yo publiqué una radiografía que oficialmente no existía, ¿os acordáis, no? No tienes mucho que ver con esa radiografía. Sí. Pero bueno. Las conseguimos. Sí. Y publicamos la radiografía, que es impresionante. Agujas de punto, de punto. Finas, pero de punto, ¿os acordáis? Metidas en la cabeza. Sí. Creo que eran 30 o no sé cuántas eran, atravesando el cerebro de parte a parte. Luego, el niño fue protagonista de otras cosas. Se habló de brujería ancestral. Se habló, es muy curioso, porque antes Sebas daba el apunte de siempre no dañar, pero transmitir la energía de alguien a otra persona, de que la madre lo hacía para fortalecer a un marido débil. Año 71, lo recogió en primera instancia el periódico Pueblo, y aquel chiquillo que vive tenía su cerebro surcado completamente y no había fallecido y no sentía ningún dolor. Con lo cual nos da la impresión de que el cerebro sigue siendo ese cajón desastre. Se dice que no controlamos toda la totalidad o no, pero que físicamente luego otra parte del cerebro tocas mínimamente y ya estás muerto. Es curiosísimo, ¿no? Pues eso había ocurrido. Me contabas, Alberto, que tenías otra historia, que no querías dejarte de lado, pero decías que era más truculenta. Yo creo que más truculenta o más impactante que la de la mujer que avisa del accidente de su niño, eso yo pocas he oído. Pues esta es un poquito inquietante también, porque se trata del caso de un hombre que para en una gasolinera, y se hablaba precisamente de esta mujer que se aparecía y que si no la cogías, a los pocos metros o a los pocos kilómetros tenías un accidente. Parece ser que esa mujer, vamos a poner que se llamara Verónica. Bueno, pues entonces este hombre llega a una gasolinera, toma un café, arranca el coche, y en ese punto, justo donde estaba la tradición de que se aparecía la mujer, una mujer haciendo autostop. Él conoce la tradición, sabe que si no coge a esta mujer va a tener un accidente, y la coge y la monta en el coche. Él le pregunta ¿cómo te llamas? Y ella dice Verónica. Él se queda helado y la chica le bromea, dice no, es que yo también conozco esta historia de la curva. Siguen en el camino, siguen viajando hasta que empiezan a hacer más amistad y terminan teniendo contacto sexual en el coche a los pocos kilómetros. Cuando tienen este contacto, paran en la siguiente gasolinera a tomar algo, y cuando este hombre sale de la gasolinera no está ni la chica ni el vehículo. Tiene que llamar a un taxi para llegar hasta su domicilio. Llega a su domicilio pasado el tiempo con su mujer y a los pocos minutos llama a la policía a su casa. Ha aparecido el coche, ha aparecido su coche abandonado, pero la policía le viene a detener porque dentro del maletero estaba el cadáver de esa mujer, precisamente después de haber tenido él relaciones con ella, y supuestamente se la acusa de asesinato. Es un misterio un poco extraño, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido, Carmen? Un poco extraña. Poco creíble, la verdad, para ser ni leyenda ni leyenda urbana. O sea, eso ya es como la deformación total Totalmente. de estos mitos.
De formaciones, como antes lo comentábamos, lo de la profecía de Fátima Iker. Está circulando por internet y a mí incluso al correo electrónico de Milenio 3 y de Cuarto Milenio me ha llegado esta presunta última profecía de Fátima que se va a producir, pero hay que según decir que se ya dice. El recorrido habitual, si antes serían las carreteras, los caminos, las gasolineras, se contaban unos a otros los viajeros, ahora es internet. Sí, ahora es internet, el correo electrónico, esos mails que envíalo, que se entere todo el mundo, envíaselo a 10 amigos, si no a ti te pasará algo malo. Pues bien, ahora se dice, y además el que ha hecho esta presunta profecía de Fátima no tiene, por decirlo de algún modo y claramente, ni puñetera idea del caso de Fátima. Y no ha leído tampoco las noticias, porque dice que Sor Lucía todavía está diciendo que esa profecía se va a cumplir. Sor Lucía hace 2 años que murió. Entonces, bueno, si lo dice desde el más allá, pues lo dirá. En cuanto a la profecía, dice que el día 6 del 2006 los hombres están siendo dirigidos por el demonio, están sembrando el odio, habrá venganzas por todas partes, los hombres fabrican armas mortales que podrán destruir al mundo en minutos. ¿Qué hay que decirle al mundo? Lo que pasará cuando se aproxime la fecha del número de la bestia. Una guerra sin sentido que provocará una destrucción nuclear. Y además se habla de un gran terremoto que sacudirá la Tierra durante 8 horas. Los buenos y los que propaguen la profecía de la Virgen de Fátima, esta que está circulando por internet, no deben temer, pero los demás sufrirán las consecuencias de hacer caso omiso de esta advertencia. Y el terremoto causará la destrucción de gran parte de la Tierra. Vale. El mensaje de siempre, el que han repetido imágenes supuestamente de la Virgen, extraterrestres cósmicos, profetas antiguos, siempre igualmente de agoreros. Sebastián, yo quería preguntarte una cosa ya como editor, fíjate, porque me parece que es un tema muy interesante, que sigue siendo misterioso y que entra de lleno en la desinformación en la que estamos viéndonos sumidos, y no sé si desde el mundo del libro se ve. Mucha gente dice, ya no sabemos dónde está la información. La gente cree que lo que ve en Internet es verdad. Los temas en Internet se quedan como en un limbo, que da igual que esto se haya escrito igual en el 95, sigue ahí. La gente acude con un buscador y se cree que esa es la verdad. Y eso es mentira, está absolutamente revocado, reinvestigado, pero da igual. Otra cosa, cualquiera puede publicar lo que le dé la gana. Cualquiera puede traspolar, pegar, cortar lo que le dé la gana. Hasta se hacen enciclopedias con datos que, si los compruebas en una enciclopedia normal, original, son falsos. O sea, el detalle que siempre cuenta Alberto. Un día hacía un trabajo sobre Dalí, por lógica rapidez, que es otro de los pecados que tenemos los periodistas, mira, y las 5 fechas de la muerte variaban en 5 páginas distintas. Pero yo te pregunto como editor, porque muchas veces decimos, oye, el libro, la editorial y el autor se hace responsable de lo que viene ahí, es una investigación de alguna forma firmada. Esto puede afectar largamente, primero, a la cantidad de gente que acude a los libros, eso es de lógica, está pasando con todos los formatos, y es un problemón por la rapidez, por la gratuidad. No sé si puede dar algún consejo. Mucha gente nos lo pide, Sebastián. Yo siempre digo que acudan a los libros, pero esto va camino del caos más absoluto. Pero mira, que te voy a contar 2 anécdotas. Una editorial española muy conocida estuvo sacando hacia los finales del 90, si no recuerdo mal, cada año un libro que ponía El fin del mundo para el año 1992. Un autor de fonética rusa, por llamarlo así, para no desvelar quién. Al año siguiente sacaba el mismo, no era el mismo libro, pero muy parecido, El fin del mundo para el año 1993. Así que Boris Christoph. Boris Christoph. Me lo temía. Y llegó, si no recuerdo mal, hasta el 98. Y te voy a contar otra anécdota. Yo una vez recibí una carta, en donde me amenazaban con todos los tormentos del infierno si no publicaba un libro de profecías. En ese libro de profecías recuerdo además algunos detalles, pero bueno, en el 92 pasaba de todo. De todo. De todo. Yo pues fui valiente y en ese caso, bueno, pues hice caso omiso de todas las maldiciones por no publicar el libro. Y años después volví a recibir el mismo libro donde habían tachado con Tipex, donde ponían las fechas horrorosas de todas las catástrofes del 92 y habían puesto el 2002. Se conoce esto que es increíble. Un agorero un poco cutre, ¿no? Sí, con Tipex. Tipex. Es decir, si, como bien ha dicho Carmen, si hay un tema cutre,
Es el de la profecía. Es uno de los temas más... ¿Por qué se hace? ¿Por el placer de asustar y ahora con lo fácil que es por Internet? Porque esto mismo está publicándose en todas partes porque un tipo puede coger, hacer el editor de textos, pumba, y mandarlo, y enviarlo. No, es decir, hay una psicología del apocalipsis, ¿no? Hay una psicología y eso está bien investigado, ¿no? Es decir, hay gente que, incapaz de hacer una catarsis personal, busca una catarsis colectiva, y la forma de catarsis colectiva casi siempre que tiene que ver, todas las formas estas que tienen que ver con profecías están relacionadas con un castigo, siempre. Complejo de culpa, etc. Entonces es una forma muy habitual y según los psicólogos, pues toda esta parte de profecía pues esconde detrás pues unas patologías de tipo psicológico, algunas de ellas importantes. Y no sé si existirá, pero si no, en unos días lo tendremos, el virus informático 666, que actuará ese día y solamente ese día. Nos tenemos que ir preparando. Dentro de poco cuando salga, vamos. Nos tenemos que ir preparando porque desde hace ya lo menos 3 meses estamos dando noticias en torno al 666. Personas que se quieren casar en esa fecha, personas que no se quieren casar en esa fecha, que no quieren dar a luz, mujeres que quieren dar a luz en esa fecha para tener el anticristo e incluso llamarle Demian, como el niño de la profecía. Qué previsibles somos y qué tonterías se hacen, pero fíjate una cosa que es muy interesante. Ese caos, ese magma ahí de información que está equivocando a mucha gente de todo tipo de sentidos, va a la contra precisamente de la edición y de la información, digamos, ordenada y de la cual cada uno es responsable. Yo creo que esto va a ser un gran problema, está siendo un gran problema ya, porque vamos a ver, muchas veces, y nos pasa habitualmente cuando hacemos un programa como ayer y luego hablamos con el público, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué lecturas? Oye, pues lee, pero lee no en una pantalla, no porque sea malo leer en la pantalla, sino porque en la pantalla no sabes de quién estás leyendo, dónde ha salido eso. Claro. Está siendo un problema ya. Pero eso es lo que se llama, en el mundo del libro existe, ¿no? Es decir, los libros que se definen que no tienen ni padre ni madre. Yo ahora mismo, hace poco, he visto una edición de unos evangelios apócrifos. Uno los abre, no pone ni traductor, no pone ni copia, es decir, nadie sabe eso de dónde ha salido, eso en un libro. A veces es peor en Internet, porque cogen tus artículos que has publicado en revistas, les quitan el nombre, ponen otro nombre y se los atribuyen a personas que no son las tuyas. Pero eso ya está, es delito. Eso ya es un delito, obviamente. Pero eso es lo que no tiene ni padre ni madre. Entonces, esto es algo que es común en el mundo del libro, que cualquier lector que vaya a comprar un libro, de lo que sea, tiene que darse cuenta que ese libro pues tiene un padre y una madre, es decir, alguien, un copyright, en fin, una serie de cosas. Pero volviendo antes a la profecía, si me permite un momento decirte solo una cosa, que esto también es un fenómeno cultural. Es decir, nosotros el tema del 666, pues podemos andar con ello todo lo que queramos, pero hay más de 1.000 millones de chinos que esto del 666 es que no saben. Estamos hablando como unos 600 millones de budistas, que todo esto, unos 800 o 900 millones de hinduistas, sin contar japoneses. Es decir, que esto en realidad afecta a una pequeña parte de la humanidad. Es decir, que toda nuestra cultura, como está impregnada de lo que son las religiones del libro, al fin y al cabo, pues esto está en el Apocalipsis y tal, pero esto forma parte de un factor cultural. Ese factor cultural, hoy en día, cada vez más esta globalización que se llama tanto para lo bueno como para lo humano. Es decir, ahora mismo hay miles de millones de ciudadanos en el planeta que ni saben ni les importa qué es esta historieta del 666. Vamos con más mensajes en el 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y vuestros comentarios. Aníbal nos decía, no sientes dolor porque no tienen terminaciones nerviosas, se dice en la peli de Aníbal, no nos lo dice Aníbal, nos decía que se decía en la película de Aníbal, eso de que te claven agujas en la cabeza. Bueno. Esta historia de Alberto Granados es poco menos que surrealista. Echas una cana al aire y de golpe y porrazo la mujer aparece tiesa. No puedo creerlo. Eso, por ahí siempre nos viene la moraleja de que no se puede coger a ningún autoestopista y que no puedes tener relaciones con personas que te encuentres así como así. 18 años de la Guardia Civil y el miedo está en los vivos. Claro sí, eso sin duda, eso. En Pinzales, Gijón, también se aparece una rubia para avisar del peligro de una curva donde ella se mató en un accidente de tráfico. Felicidades por el programa. Hola amigos, una noche vi a una chica rubia que iba andando pegada al quitamiedos en la curva de Villafranqueza en Alicante. Estaba anocheciendo, nos dice Foti. Villafranqueza, Alicante.
es otro sitio un poco marcado también, porque una de las historias más terroríficas que nos han llegado a nosotros, de esas que, bueno, igual incluso intentamos un día recrear en la televisión o en Cuarto Milenio, que por cierto, Carmen, mañana esperamos a todo el mundo en Cuarto Milenio. Sí, hacia las 11 de la noche. Que hay muchas cosas, muchos contenidos, muchas sorpresas. Bueno, pues de esas muy breves, pero que nos marcaron, ¿no? Villafranqueza, y de nuevo es la misma historia, la misma dinámica. Un autobús, desgraciadamente un accidente que últimamente, fijaos las cifras, cómo estamos, ¿no? Eso sí que es un misterio, ¿no? Que la gente sigue aprendiendo la vida como en un reguero, sin parar en las carreteras. Un accidente bastante desgraciado, y tiempo después, en ese punto, en esa curva donde ese autobús se salió, Pedro Amorós y otros investigadores hacen unas grabaciones. Es una de las más claras que hemos oído, eso sí que es verdad, ¿no? Y la grabación, la psicofonía, lo que sea, es verdad que es muy, muy desagradable, pero decía defecto de autobús. Una voz que decía defecto de autobús, en plena soledad, en plena noche, en esa curva, un grupo de investigadores, y realmente fue un defecto en los frenos del autobús lo que hizo que saliese y ocurrió allí, Villafranqueza. Una amiga que nos dice: soy Ángela y nací el 16 del 6 del 66. Bueno, pues ella tiene un 6 más, fíjate. No debemos olvidar que cuando Juan habló del 666, el calendario gregoriano no existía, nos dice Esther desde Bilbao. Interesante, ¿no, Sebas? Hombre, es que de todas maneras, es que a mí me asombra, ¿no? Como algo, sobre todo el texto del Apocalipsis, que además todas estas traducciones, todo el mundo sabe que tiene un contenido simbólico, incluso las cifras, todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué se toma tan al pie de la letra? ¿Por qué tenemos que estar asustados con nuevas cosas siempre, algo, ¿no? Que sorprende. En realidad es que es sorprendente que alguien pueda tomar en serio esto, ¿no? Porque incluso solo la lectura del Apocalipsis, bueno, pues cualquiera lo haya leído se dará cuenta que tiene un marcado componente de tipo alegórico, Y siempre hay una nueva profecía más terrible. ¿Os acordáis? Tú lo viviste en la cadena SER. Nosotros empezábamos justo por aquella época colaborando con la cadena el efecto 2000. Es decir, la rebelión de la máquina contra el hombre. Ya no solo es el destino, las fuerzas cósmicas, sino ya que las máquinas le hemos dado demasiado poder, y de repente en el 2000, que es verdad que hubo problemas, pero luego no fue para tanto. Sin embargo, el miedo de verdad es previo... El miedo y toda esta concepción del castigo, de la culpa, del hecho de que, bueno, las cosas están mal, entonces la única manera es que venga algo poderoso, tal, que lo destroce todo como una renovación para que vuelva nuevamente. En fin, a lo que decía aquí, bueno, todos los buenos se salvan, en fin. Es una cosa infantiloide totalmente. Lo curioso es como hoy en día en esta sociedad muy informada, pero también mal informada, enseguida la gente tiende a creer. Hasta las fotos más espantosas, más ridículas incluso, los montajes más que saltan a primera vista. No sé por qué la gente, quizá no lo entendemos aquí, pero en la soledad cada uno de su pantalla de ordenador, no lo sé. También hay la gente quiere creer en eso y da miedo. Hay gente muy joven también, Iker, que accede a Internet y bueno, se encuentra con este tipo de cosas que son leyendas o que son montajes fotográficos y les da miedo. Es normal, a esa edad, a los 10, 11 años, pues es normal que les dé miedo. Oye, por cierto, un pequeño teletipo. ¿Qué ha pasado en Ciudad Juárez? ¿No ha sido noticia por los desgraciados crímenes que se repiten constantemente en esa zona de México que bueno, que es pavoroso lo que está ocurriendo ahí? Otra noticia, no tan negativa, pero sí hay que darla porque es muy interesante. El pasado jueves por la noche un extraño fenómeno impactó a los habitantes de Ciudad Juárez en México. Al parecer un gigantesco rayo de luz cruzó el cielo de la ciudad iluminándola. Muchos se pensaron que se trataba de naves extraterrestres porque nunca habían observado un brillo de luz de tal magnitud y porque hace una semana se produjo un ataque atribuido al chupacabras, ya que cientos de gallinas y chivos fueron hallados desangrados. Otra figura mítica de la que tanto se habló, y que aquí hemos olvidado, pero tú has vuelto de Colombia hace poco. Sí, he vuelto ¿Se habla todavía por esas latitudes de ataques al ganado y toda esa historia? No. Yo por lo menos no he encontrado nada de esto. Sí me he encontrado con me llevaron a visitar, es que me asombró tanto, un monumento que allí lo definen como la 8ª maravilla del mundo, y es una catedral subterránea. Es una gigantesca, está construida completamente de sal, en una mina de sal. Bueno, pues ahí hay construida una catedral subterránea. ¿De sal? De sal. Y en la nave central, porque tiene naves como una catedral, son 18 metros de alto las paredes. Es una cosa absolutamente increíble. Y todos los alrededores, toda esa zona, sí me contaron, hay un pequeño museo arqueológico.
en el cual sorprendentemente vi la imagen de un dragón, cosa que me llama muchísimo la atención. Qué curioso, o sea, elementos físicos, pero el chupacabras como que se ha ido diluyendo en el tiempo. Ciudad Juárez, ¿qué pasó al final? Pues que el rayo, al que todavía no se ha dado una explicación, ya que no había tormenta, se registró hacia las 11 de la noche y muchos vecinos llamaron a las fuerzas de seguridad asegurando que estaban viendo extrañas naves en el cielo. Pero ha ocurrido un suceso también, Iker, al que habría que dar cierta importancia. Se han encontrado un brazo y una cabeza de una mujer junto al río Villanueva de Duero, en Villanueva de Duero. ¿Te acuerdas tú de cuando aparecieron también personas muertas cerca del agua e incluso brazos amputados en Ponferrada, era? En Ponferrada, sí. Pues el pasado jueves un vecino de no Villanueva de Duero... nada más de aquello, no supimos 3 o nada 4 más. muertos A mí me ha semana. recordado un poco esta historia. El pasado jueves un vecino de Villanueva de Duero, que realizaba labores de limpieza, halló en la ribera del río un brazo seccionado. Enseguida la Guardia Civil se puso a investigar el suceso, sobre todo porque hace menos de un mes, muy cerca de este lugar, fue hallada una cabeza de mujer. Al parecer no se trata de la misma víctima, ya que los dos restos humanos tienen distintos grados de descomposición. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil ha rastreado el río, pero no ha encontrado ningún cadáver o más partes del cuerpo. Los primeros análisis realizados en el Instituto de Medicina Legal apuntan que la víctima es una mujer joven, como demuestra la fisonomía de la mano y las uñas. Por su parte, la cabeza, que está seccionada a la altura de la barbilla, se encuentra en un avanzado estado de descomposición y fue enviada hacia los laboratorios policiales de Madrid, donde se le harán pruebas de ADN. Por el momento, y que las fuerzas de seguridad no se atreven a aventurar ninguna hipótesis sobre estos extraños crímenes. Nos ponemos con ello, Alberto, a ver si, bueno, el viernes que viene estamos en Bilbao, a ver si el sábado podemos dar alguna información nueva referente a estos extraños hallazgos. No, el que viene. Ay, es verdad, o sea que el viernes que viene podemos seguir las noticias. Sí, que yo no sé, con este tour, no sé ni dónde vivo, pero la verdad es que es muy curioso porque ya en algunas zonas de Castilla ha habido cosas que seguramente no tengan ninguna relación y además no tenemos que alarmar a nadie. Otra vez el agua, Sí, que junto al agua y varias muertes extrañas, intentaremos investigarlo. 7640 palabra Melina, acabamos con los mensajes de nuestros amigos, los oyentes de Milenio 3. Hola, soy Juan Luis, ¿y sabéis que el dial en el que os escucho en Barcelona es el 666? Pues sí, es que verdad. Tiene que ser en AM, por cierto, ¿verdad? Soy conductor de autobús de Guadix en Granada. Lo de la chica del Garraf es cierto, puedo dar fe. Felicidades por el programa. Buenas noches, somos un grupo de policías de la base aérea de Talavera. ¿Nos podríais comentar el caso de la portuguesa? Aquí nadie nos lo cuenta. Caramba, la base aérea de Talavera Real, ¿te suena, Sebastián? No estarán en la garita, ¿no? La noche del miedo. La noche del miedo, 3 años detrás de esa historia. En la garita mejor que nos Para lo mí cuente. es tu mejor libro, todo hay que decirlo. Pues muchas gracias, Sebas. La verdad es que fue una historia... Bueno, pues eso, de las apariciones en un lugar muy concreto de la base aérea de Talavera. Os prometemos otro monográfico, porque ya hicimos un monográfico en su día de esta historia, que repito, fue el único expediente oficial del Ejército del Aire que oficialmente también se perdió, y bueno, lo que intentamos fue recuperarlo después de unos años pues intensos buscando la figura. Si estáis en la garita, mejor os lo cuento otro día. Yo el único miedo al 666 es que cumplo 41 años. Hola, soy Ángel de Almagro. Yo nací el 6 del 6 del 91 y me estáis asustando por mi cumpleaños. ¿Qué puede pasar el 6 del 6 de este año? Al revés, estamos quitando la importancia a una pura casualidad que no tiene nada de riguroso. Este amigo sí que le quita importancia. Si el mundo se acaba el 6 de junio, mejor, porque me ahorro pagar 25 años de hipoteca. Habrá muchos como él. Siempre hubo agoreros, siempre buscando el fin del mundo. ¿Habrá agoreros positivos en algún tiempo? Se pregunta Enrique desde Jaén. En un pueblo de la Comunidad de Madrid, en Morata, Tajuña, había una chica en la curva antes de entrar al pueblo bastante masacrada, pero sería demacrada, lo que quiere decir este amigo. Conozco una chica que se le apareció un tipo con barba, con una túnica negra y un bastón en su habitación. Ella giró la cara y ya no estaba. Mi compañero identificó en una fotografía la figura que vio de una chica. Esa chica había muerto hace 3 años. Esto no es una leyenda. Yo tuve un accidente con la moto y nadie se atrevió a parar y estaba con la clavícula rota. En fin, 2:57, se van a cumplir ya las 2:58. Es momento de ir recogiendo los bártulos, de volver a agradecer, Carmen, la acogida que hemos tenido en esta ciudad preciosa, claro, la bella sí. Easo, Y decir a todos los amigos de Bilbao y de toda España que se quieran desplazar hasta Bilbao también, donde haremos el programa, no este viernes siguiente, sino al 19. otro, el día 19. La información en ikerjimenez.com la habrá colgado Guillermo León. Eso es, además allí tienen un mail, un teléfono donde solicitar las entradas que, como siempre, son gratuitas. Y decir lo que siempre decimos, ¿verdad, Alberto? Que no se corten y que intenten acudir, aunque no tengan incluso ya conseguido la entrada, que es muy difícil. Sí, y además recordar que no solo es el programa habitual de radio, sino que solemos hacer un previo, que solemos
solemos tener contacto con la gente, que solemos contarles cosas de su zona, o sea que yo creo que merece la pena acercarse. Que nos marchamos, José Antonio Montero, compañero, muchísimas gracias por esta noche tan especial, y por supuesto Sebastián Vázquez, al que hemos exprimido todo lo que hemos podido, que estaba aquí dando una conferencia, que estaba aquí haciendo un montón de cosas. El Evangelio de Judas hay que volver a llevarlo. Por supuesto. Sebastián, te invitamos a un futuro especial, creo, Código Da Vinci en la televisión, ¿eh? Ahí estaré. Te vamos a fichar para estas tertulias, ¿eh? Meses de redacción que creo que conectan con todo el mundo. Por cierto, el gran misterio, nos tenemos que ir. Alubias de Tolosa, Sí. besugo, De pincho. brazo de gitano, Brazo y gitano. nos seguimos. El misterio de las comidas y cenas de Alberto Granados. Un abrazo, gracias, Donosti.